Gloria a Dios. Dice la Escritura, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Dónde está el abismo? El abismo está en el centro de la tierra. El abismo es un hoyo, hermano, en el corazón de la tierra. Es un hoyo profundo que es temido por Satanás y los demonios. Ese es el abismo, un lugar terrible que está en el centro de la tierra. A los lados del abismo está el Seol, el infierno, el Hades. Así lo dice la palabra del Señor. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Allí es el lugar donde los demonios no quieren ir. Allí será echado Satanás por 1000 años. Isaías 14:13. Acompáñenme por favor a Isaías 14:13. Aleluya. Isaías 14:13 dice así la bendita palabra del Señor. Isaías 14:13. Dice así. Hablando de Satanás, de la caída de Satanás cuando él era Lucifer. Dice, vamos a leer desde el 11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así es, hermano. El abismo es el centro y a los lados del abismo está el Seol, el infierno, que es donde es el reino de Satanás. Ahí está el Seol, el Hades. Muy bien, amados hermanos. Acabamos de leer aquí un texto revelador que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Podemos preguntarnos, ¿dónde estaba Satanás antes de este juicio? ¿Por qué dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios? Todos pensamos que Satanás estaba en el cielo, pero la Escritura dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Eso es revelador, amados hermanos, porque quiere decir que Satanás no estaba haciendo su trabajo en el cielo. Lucifer tenía un ministerio, tenía una misión, tenía un trabajo que cumplir, pero ese trabajo lo tenía que hacer aquí en la tierra, amados hermanos. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Del versículo 1 de Génesis 1 al versículo 2 han pasado cosas terribles por la cual dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando Dios creó la tierra, no la creó desordenada ni vacía, sino que la creación fue hermosa. Estaba hermosa, estaba perfecta. Y todo lo que Dios había creado era bueno. Una de las cosas, hermano, que Dios había establecido en el principio era que mismo este Lucifer estuviera guardando la tierra, amados hermanos. Esa es la razón por la cual dice, subiré al cielo. Porque él estaba en la tierra para cuidar la tierra, la creación de Dios en la tierra. Lucifer cuidaba esta creación. Dice, hermano, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el cielo, hermano, fue creado todas las cosas. En el principio, en el origen de todas las cosas. En el cielo fueron creadas todas las cosas. Y dice la Escritura en Hebreos 12:9,
en Hebreos 12:9 dice que Él es el Padre, Dios, nuestro Padre, es el Padre de todos los espíritus. Hebreos 12:9 dice que Él es el Padre de todos los espíritus. Así que Dios crea todos los espíritus, espíritus de los ángeles, espíritus humanos, espíritus de las plantas, espíritus de los animales, espíritus del viento. Todas las cosas que se mueven y todas las cosas que funcionan tienen espíritu. Así es como funciona la creación de Dios, hermano. Y Dios, hermano, puso a Lucifer a cuidar la creación de la tierra. Él estaba aquí haciendo ese trabajo. Por eso él deseaba en su corazón subir a lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantar su trono en el monte del testimonio. Él deseaba y anhelaba eso en su corazón. Y Dios sabía los deseos de su corazón, porque a Dios nadie lo puede engañar. Vamos a leer Hebreos 2:14. Acompáñenme por favor a Hebreos 2:14. Aleluya. Hebreos 2:14. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto que estamos leyendo, hermanos, es muy importante, sumamente importante. Porque cuando Dios crea todas las cosas, hermano, Él dice Efesios que Él escogió. Así dice la Escritura en Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 1. Dice, bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, hermano, que antes de la creación o antes de que la tierra fuera creada, antes de la fundación del mundo, en un punto de la eternidad, Él crea todos los espíritus, nos crea a nosotros, pero Él determina aquellos que van a venir a la tierra para ser vasos de deshonra, para ser aquella gente que no va a ser salva. Por eso dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, aquellos ya que no estaban inscritos en el libro de la vida, nunca serán salvos. Ellos se van a poner la marca de la bestia, porque no pertenecen a la selección. Pero nosotros, hermanos, fuimos escogidos. Y mire, muchos de los que están en el infierno también fueron escogidos. Lo que pasa es que no pudieron, hermano, alcanzar el propósito para el cual fueron escogidos. Todos fuimos escogidos para salvación. Todos fuimos escogidos para bendición. Pero se necesita, hermano, que luchemos por nuestra salvación. Que vivamos de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos marca, nosotros debemos entenderlo, hermano, y debemos practicar la obra del Señor. Pero, hermano, aquellos que han jugado con el llamamiento santo de Dios, han perdido su salvación y están ahora mismo en el infierno, camino al juicio final. Pero nosotros, hermano, todavía tenemos oportunidad de permanecer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿a quién se refiere la palabra hijos que habla Hebreos 2:14? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Señor Jesús vino a la tierra a nacer por medio de María, la Virgen María, ¿verdad? Y para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte. El Señor vino a cumplir una misión. Pero el Señor Jesús ya existía desde antes de que Él fuera concebido en el vientre de María. Él ya existía. Y Él vino a nacer a través de María, hermano, pero Él ya existía. Los hijos ya existíamos. Todos los hijos ya existíamos. Así que por cuanto los hijos, dice que primero los hijos participaron de carne y sangre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, el Señor Jesús no fue el primero que participó de carne y sangre, lo que está diciendo la Escritura, sino que alguien más, muchos hijos más, primero, antes que Él, participaron de carne y sangre. Él vino a participar de carne y sangre por causa de la perdición, por causa de que se estaban perdiendo los hijos de Dios, o nos estábamos perdiendo, hermano. Entonces, los hijos, ¿desde qué momento los hijos empiezan a participar de carne y sangre? Lo podemos leer, hermano, fácilmente en Lucas 3. Acompáñenme, por favor, a Lucas 3. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 3, versículo 38. Dice la palabra del Señor. Esta es la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús empieza, ¿verdad? En el 23, Lucas 3:23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Y ahí viene la genealogía, según se creía, que era hijo de José. Por medio de José llega hasta el versículo 38, que dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí lo que me interesa, hermano, en esta genealogía, es que dice que Adán era hijo de Dios. ¿Sí? No solamente Jesús es hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sino que los hijos de Dios empezaron desde Adán. Adán, siendo hijo de Dios, viene a la tierra, nace, o más bien es formado por Dios. Y acuérdense que Dios lo formó del polvo de la tierra, de barro, ¿verdad? Y le sopló, y al soplarle le dio aliento de vida. Bueno, ese soplo de vida, ahí es donde Él le transmite el Espíritu. Pero Adán ya estaba creado en el cielo, ya había sido seleccionado para ser hijo de Dios, y a través del soplo de Dios, Adán entra en el cuerpo de barro y tiene vida, ¿verdad? Por eso nosotros, hermanos, fuimos creados en el sexto día. El número 6, ¿verdad?, es el hombre, y Dios es el número 1. Así que el 6 más el 1 hacen el número 7, que es el número perfecto. Y ese es el número de Cristo y su esposa. Su esposa el número 6, pero Cristo es el número 1. Y 6 más 1 es 7, el número perfecto, que es lo que el Señor quiere completar en las bodas del Cordero, amados hermanos. Adán era un hijo de Dios, creado para venir a la tierra y empezar la raza humana. Pero no todos los hombres y las mujeres nacidos en este mundo son hijos de Dios. Solamente aquellos a los que se fue escogido para ser hijos de Dios. Aquellos que fueron seleccionados para ser hijos de Dios. Yo no sé en esta vida diferenciar entre quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. Pero la Escritura dice que aquellos que se marquen, esos no están inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano, es muy importante que prediquemos y hablemos acerca de la marca de la bestia que está a punto de venir a la tierra. Y que muchos escogidos, si es posible, serán engañados. Acompáñeme, por favor, hermano, también a leer Job, capítulo 2. Vamos a leer Job. Aleluya.
Job, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Job, capítulo 2, versículo 1. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Es algo, amados hermanos, que Satanás de por sí, él estaba antes de su caída o antes del juicio que se le fue dado, él estaba haciendo. Él tenía que cuidar la tierra. Él tenía que estar en la tierra, porque ese era su trabajo. Y algo que me sorprende en este pasaje es de que se presentan los hijos de Dios delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Fíjese, el derecho a presentarse delante de Dios, parece ser que Dios no se lo quita, porque obedece a un rango al que Satanás, antes de ser Satanás, ya pertenecía. Él se presentaba de por sí con los hijos de Dios a rendir cuentas. Los hijos de Dios iban a rendir cuentas, y también Satanás, siendo Lucifer, iba a rendir cuentas. Esta presentación que se hace delante de Dios es una función que tenía Satanás antes de ser Satanás. Él de por sí se presentaba delante de Dios y entregaba cuentas de toda la creación, de todos los animales, de todos los árboles, de todas las cosas que el Señor había hecho. Tenía que entregar cuentas. Y cuando Job narra que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, ¿a quién se refiere con los hijos de Dios? Este término, los hijos de Dios, es un término profundo. Es muy importante que nosotros entendamos y sepamos, hermanos, que los hijos de Dios son aquellos que el Señor creó para darles este nombramiento o este título de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Así como Adán tiene el nombre de hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo tiene el nombre de hijo de Dios. Aquí hay otros seres, ¿verdad?, que tienen que rendir cuentas y que se presentan delante de Dios. Yo no sé si solamente se refiere a aquellos ángeles que estaban en la tierra o en otras partes del universo, pero estos hijos de Dios se presentan delante de Dios. ¿Y por qué digo ángeles? Bueno, porque la Escritura revela que hay un trabajo que aquellos que también son llamados hijos de Dios tienen que hacer. Por ejemplo, vámonos a Daniel, capítulo 10. Vamos a leer al profeta Daniel, que es muy revelador, muy importante, hermano. El libro de Daniel es muy importante para poder entender las cosas espirituales. Daniel capítulo 10, versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermano, este versículo también es profundo y también es revelador. Habla acerca de que Miguel es un príncipe, es uno de los principales príncipes. Pero fíjese, los que le hacen la guerra a Daniel, a Miguel, dice que también es otro príncipe, dice, más el príncipe del reino de Persia. Acá en la tierra, hermano, nosotros vemos las cosas de forma natural. Acá en la tierra hay presidentes, acá en la tierra hay mandatarios, acá en la tierra estamos organizados de manera política las naciones. Pero en el mundo espiritual, también hay autoridades
y gobiernos. Eso lo dice Efesios, hermano. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Estos príncipes están en diferentes puntos de la tierra. Aquí se nos menciona al que está, porque obviamente son inmortales. Todavía está el príncipe del reino de Persia, está allí. Se opuso al ángel Gabriel, ¿verdad? Está hablando de el arcángel Gabriel que se presenta y dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días, hizo combate contra el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y viene viene el arcángel Miguel, príncipe, a ayudarle. Y ahí estuvo con los reyes de Persia. Se refiere al mundo espiritual, hermano. Se refiere a esta batalla que hay todos los días y todo el tiempo. Porque en la tierra o en el mundo espiritual hay gobiernos, hermano, hay príncipes. Esos son lo que la palabra dice principados. Pero en esta ocasión vamos a utilizar el término príncipes, porque así lo dice la palabra del Señor. Quiere decir que no todos los ángeles tenían el mismo rango. No es lo mismo ser un ángel normal o hacer un príncipe. Antes, hermano, que fuera la rebelión, antes que fuera la transgresión, la primer transgresión, todos estos príncipes servían al Señor en diferentes funciones y entregaban reportes, ¿verdad? Podemos leerlo, hermano, todavía en Daniel capítulo 4. Acompáñame por favor a Daniel capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Está hablando de un pasaje sobre Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, y en la interpretación, ¿verdad?, del sueño. Y entonces el versículo 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Aquí se menciona a estos seres vigilantes. Se les nombra vigilantes. Por eso le decía yo que tenían una función y tienen hasta el día de hoy. Existen hasta el día de hoy. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí quiero, hermano, que nosotros entendamos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Jehová tiene misericordia. No es que si usted se esfuerza, bueno, aunque la Escritura dice esfuérzate y sé valiente, pero más allá de eso, hermano, lo único que nosotros tenemos que hacer es ser humildes y ser sencillos. Porque el mundo, hermano, nosotros no podemos comernos el mundo a pedazos. El mundo está regido por unos seres mayores, incluso mayores que los príncipes que han transgredido. Hay seres mayores, por eso dice la sentencia. Una sentencia para quitar a un rey, un pastor, un ministro, un gobierno, cualquier hermano o persona que tenga autoridad en esta tierra ha sido dada porque los que juzgan y analizan son los que determinan. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Hay un consejo, hermano. Hay un análisis para poder determinar las cosas que suceden en esta vida. Si se va a crear una iglesia, hay alguien que determina que se tiene que levantar una iglesia. Si alguien va a ser pastor o ministro, hay alguien que determina que tiene que recibir el nombramiento o la unción, ser ungido para ser pastor o ministro. Si hay alguien que va a ser rey,
en este mundo, o presidente o mandatario, hay alguien que determina eso. No es que los hombres solos pueden determinar eso. Incluso Faraón, dice la Escritura, que fue puesto allí por Dios para que Dios se glorificara en él a través de las plagas y a través de todo lo que Dios hizo, cómo salvó a su pueblo y cómo humilló a Faraón y a Egipto, hermano. Eso quiere decir que nadie puede salirse de esta sentencia de estos vigilantes y de esta resolución de los santos. Estos santos y estos vigilantes determinan muchas cosas, hermano, y están por encima. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. O sea, yo tengo que venir al altar y pedirle a Dios algo. Y si Él quiere, Él lo da. Pero no, nosotros no podemos, hermano, terminar una oración sin decir, pero que sea tu voluntad y no la mía. Usted nunca se levante del altar sin decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Siempre nosotros debemos saber que Dios a quien Él quiere le da las cosas. Y nosotros no podemos envidiar. No podemos decir que aquel tiene mejores cosas, que aquel tiene una mejor iglesia, que aquel tiene un mejor ministerio, que aquel tiene grandes cosas. Porque Dios a quien Él quiere lo da. Dice, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea, a Dios no le cuesta nada, hermano, agarrar a un hombre humilde, un hombre sencillo y ponerlo en un reino. Y eso es lo que va a hacer. ¿Cuándo? Dentro de poco tiempo, porque viene el reino milenial de Cristo. Y ahí va a constituir a los más bajos de los hombres, lo va a poner sobre los 12 tronos, sobre la altura, hermano, para gobernar esta tierra. Así es, amados hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Dice así Génesis capítulo 6, versículo 4. Desde el 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Está hablando de los hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios son aquellos ángeles con la categoría, con el nombramiento de ser hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que dice Job que se presentaban delante de Dios. Este nombramiento de ser hijo de Dios es muy especial. Es como nosotros somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Es como Adán, llamado hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermano, en esta tierra podemos engendrar. Esa es una particularidad y algo muy importante de decir. No todos los ángeles pueden engendrar, pero los que somos hijos de Dios, sí podemos engendrar, pero en esta tierra, nada más. En esta tierra, aquí donde hay vientre de mujer, así como lo dice la Escritura, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, está hablando de los hombres, tienen hijas, que viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Está hablando de seres espirituales, hermano, que se fijaron en las hijas de los hombres. Por eso Jehová dijo, no contenderá mi espíritu. Él vio ese pecado. Estamos hablando de una segunda transgresión o un segundo pecado. El primer pecado fue la rebelión, la primera transgresión.
donde Satanás se rebeló contra Dios, porque él deseó subir al trono de Dios. Y él fue allá, intentando sentarse en el trono de Dios, y fue arrojado a la tierra. Y cuando Satanás fue arrojado junto con todos los ángeles, haz de cuenta que cayeron meteoros. Haz de cuenta que hubo una catástrofe en la tierra. Hay, hermano, usted puede investigar ahí en Google Earth. Hay en la tierra grandes cráteres, pero inmensos, grandes, que se alcanzan a ver desde el espacio. Y esos cráteres, hermano, haz de cuenta que alguien envió una piedra, una roca gigantesca, grandes meteoros, golpearon la tierra. Pero se refiere, hermano, a la caída de Lucifer. Ellos se refieren cuando él fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Y fue una devastación total de toda la creación de Dios, quedó totalmente destruida. Por eso dice el versículo 2 de Génesis 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, porque este juicio, hermano, trajo caos sobre la tierra. Pero Dios ordenó las cosas otra vez en 6 días, 7 días, ¿verdad? Ordena toda la creación. Pero ya cuando los hombres empezaron a multiplicarse, cuando comenzaron los hijos, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, al principio, lo que la Biblia llama el mundo antiguo, antes del diluvio se le llama el mundo antiguo. Cuando empezaron a multiplicarse, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, fíjate, la segunda vez que hubo transgresión, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí es donde el Señor limita, porque Adán llegó a los 1000 años, me parece. Pero Dios limita a 120. Ahorita pues está muy difícil para llegar a los 120, ¿verdad? Pero en aquella ocasión Dios limitó a 120, fue la primera limitación. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces puede imaginar gigantes, hermano. Gigantes así como los dinosaurios, pero hombres, gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermano, esta mezcla de los ángeles llamados hijos de Dios, que podían engendrar en mujeres de la tierra, estos seres que procrearon, hermano, aún están aquí en la tierra. Lo que pasa es que en el diluvio fueron muertos sus cuerpos de estos gigantes, pero sus espíritus quedaron aquí en la tierra. Es a lo que el Señor Jesús en su ministerio de liberación llama espíritus inmundos. Los espíritus inmundos, hermano, son aquellos de estos seres que todavía siguen en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos creen que pertenecen a la tierra porque sus padres vinieron del cielo, pero sus madres son de la tierra. Así que ellos no tenían para dónde darle. Son de la tierra y aquí están. Son espíritus inmundos, amados hermanos. Por eso es importante, hermano, que nosotros sepamos que no todos los ángeles pueden engendrar, pero aquellos a los que se les llama hijos de Dios, que siendo hijos de Dios, transgredieron. Si nosotros, hermano, que somos hijos de Dios, somos del nivel de hijo de Dios, fíjese, y nosotros nunca podremos ser como Cristo. Si Adán, siendo hijo de Dios, el primer Adán, alma viviente, dice la palabra del Señor. El segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Adán, hermano,
transgredió. Siendo hijo de Dios, él no alcanzó a ser como Cristo. Cristo es el único hijo de Dios que alcanzó a ser obediente, y por lo mismo que alcanzó el nivel de que el Padre quería, se le dio todo el honor y toda la gloria y todo el lugar de ser nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea que nuestro hermano mayor, o el primogénito de la creación, o nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirle, hermano, que estos hijos, por eso dice Lucas 20:36, habla de los ángeles también, y habla del tiempo. Lucas, acompáñame por favor a Lucas 20:36, porque hay algunos hermanos que citan este pasaje para decir que los ángeles no pueden engendrar, y es cierto, pero los hijos de los cuales menciona la Escritura sí pudieron y engendraron, hermanos. Lucas 20, versículo 36, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer. Se le hace una pregunta, dice Lucas 20:28, diciendo: Maestro, Moisés nos enseñó, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejase hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, están haciendo esta pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo: los hijos de este siglo, hay que hacer, hermano, señalamiento. Los hijos de este siglo se refiere a lo que nosotros estamos viviendo, es este siglo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, ¿sí? Quiere decir que aquí en la tierra está permitido casarse y darse en casamiento. Solamente aquí en la tierra. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Eso, hermano, es muy importante. Está hablando de otro tiempo. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Sí, en el cielo, en el paraíso de Dios, ahorita, en este momento, está Abraham, Isaac y Jacob. Están vivos, porque para Él todos viven. En el cielo, los ángeles de Dios no se casan, ni se dan en casamiento, porque están solamente para el servicio de Dios. Pero aquí en la tierra, aquí es donde sí se puede procrear, aquí en la tierra. Por eso
aquellos hijos de Dios vinieron y tomaron mujeres porque aquí sí se podía. Pero en el cielo no se puede. Amén. Aleluya. Vamos a volver a nuestro pasaje original, Apocalipsis 20. Sí, vamos a leer el versículo 4. Vamos adelante. Ya sabemos dónde está el abismo, a dónde será echado Satanás por 1000 años, atado y echado por 1000 años, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Esto va a empezar dentro de poco tiempo, hermano. Es algo impresionante. Tiempos impresionantes. Y esta era de los 1000 años, hermano, realmente será dos mundos. El mundo espiritual y el mundo físico, natural como lo conocemos, estarán los dos en estos 1000 años que vienen. 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hermano, estos tronos que ve el hermano Juan, el profeta Juan, podríamos pensar muchas cosas acerca de estos tronos. Podríamos pensar que es la manera de organizar la tierra. ¿Quién va a estar en qué país, en qué nación, en qué estado, en qué municipio? Podríamos pensar muchas cosas. Y está bien. Yo creo que la tierra será gobernada de alguna forma. Habrá un sistema para gobernar toda la tierra. Pero lo que la Escritura dice específicamente está en Mateo 19. Y vamos a leer lo que la Escritura dice acerca de estos tronos. Mateo 19. Acompáñenme, por favor, a Mateo 19, capítulo 19, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este pasaje, hermano, podemos entenderlo de dos maneras. Si el Señor Jesús viene a la tierra y gobierna la tierra, entonces el Señor le está prometiendo en la tierra, tal como la conocemos ahora, a los 12 discípulos le está prometiendo gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Pero también, hermano, acuérdese que a la palabra del Señor habla de cielos nuevos y de tierras nuevas. Y la palabra del Señor habla de las naciones que hubiesen sido salvas, hermano. Cuando las naciones hubieran sido salvas, entrarán a cielos nuevos y tierras nuevas. Esa es otra cosa. Por eso, solamente vamos a pensar en estos 1000 años que vienen. Si este pasaje se refiere a estos 1000 años que vienen, vamos a entenderlo desde esa perspectiva. Si es que acomoda, si es que el Espíritu Santo así quiere, así se cumplirá. Dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Será algo glorioso, hermano, ver el trono del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero es algo, hermano, que también podría suceder en la siguiente creación que viene después de los 1000 años. Muy bien, amados hermanos. Volvamos a Apocalipsis 20 para seguir con nuestro estudio. Aleluya. Apocalipsis 20, amados hermanos, dice así. El mismo versículo 4, versículo amplio. Leímos solamente la primera parte acerca de los tronos, pero después dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí, hermano, hay una promesa de reinar con Cristo 1000 años. Y si yo hiciera una pregunta, ¿usted qué desea, amado hermano? ¿Qué desea? ¿Usted desea reinar con Cristo 1000 años o reinar con Cristo por toda la eternidad? ¿Qué me contestaría usted? Vamos a volver a leer el pasaje. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es una promesa de resucitar. Es una promesa de resucitar para reinar con Cristo 1000 años, pero que está hecha para un grupo de personas. Por eso yo le pregunto, ¿usted qué desea? Usted que está ahorita antes de que sucedan estas cosas, porque viene el arrebatamiento de los redimidos del Señor. Pero la Escritura aquí no habla de los que van a ser o vamos a ser, si Dios así lo permite, arrebatados, los redimidos del Señor. Aquí habla de un grupo, hermano, y da las características de estas personas. Y dice, vi las almas de los decapitados. Todos sabemos que cuando alguien es decapitado, su alma vuela al cielo. Eso lo sabemos todos. Allá lo recibe el Señor, todos los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. O sea que esas almas resucitaron, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta promesa que el Señor les manda a todos aquellos que por alguna razón no puedan ir en el arrebatamiento de los redimidos del Señor. Mire, hermano, ir en el arrebatamiento de los redimidos del Señor debe ser una prioridad de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no lo toma en serio, este pasaje del arrebatamiento de los redimidos. Ser redimido o ser primicia o ser escogido es un término muy delicado, hermano. Tiene uno que cuidar su mente, tiene uno que cuidar sus ojos, tiene uno que cuidar sus manos, tiene uno que cuidar su alma, tiene uno que cuidar sus vestiduras, tiene uno que cuidar su corazón para poder ser redimido, para poder ser escogido, ¿sí? Para poder ser primicia de nuestro Dios. Pero gran cantidad de los hermanos, jóvenes y adultos, gran cantidad de los hermanos no van a poder alcanzar esta categoría de ser redimidos por causa de la vida, hermano. Mire, hay hermanos que trabajan hasta en los domingos. Cuando es el primer día del Señor, el primer día de la semana es el día del Señor. El día en el que el Señor resucitó es el domingo. Dios había dicho que se guardara el sábado, pero el Señor resucita el domingo y todos los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y también Juan recibió esta revelación en ese día, lo dice la Escritura. Cuando empieza Apocalipsis, dice que él estaba en el día del Señor. Él estaba en el día del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando él recibió esta revelación, él estaba
en un día domingo, hermano. Entonces, mucha gente no respeta el día del Señor. Unos se van a la playa, otros se van a la alberca, otros se van de paseo. Van a la iglesia cuando quieren. A veces la iglesia está llena, a veces la iglesia está vacía. Porque así es la gente. La gente no madura, no entiende lo serio que es ser primicia, que es ser redimido, que es ser escogido. Y como la gente es igual y no cambia y no entiende, ni porque venga la pandemia, ni porque vengan guerras, ni porque vengan hambres. La gente no entiende, hermano, no quiere ser seria con Dios. No quiere dedicarle a Dios el primer día de la semana, no se lo quiere dedicar al Señor. Dios descansó el último día de la semana, pero una vez que vino Cristo, Él escogió el primer día de la semana, o sea que es una primicia. Primer día de la semana es la primicia para nuestro Dios. Ese día lo dedicamos completamente al Señor porque estamos diciendo que lo primero es para Dios. Antes de que el segundo día, lunes, tercer día, martes, empiecemos a trabajar y a generar recursos, le estamos entregando al Señor la primicia. Muy serio eso, hermano. Si entendiera el pueblo de Dios lo que estamos aquí hablando y pudiera realmente consagrarse al Señor en todas las áreas de su vida, sería primicia para nuestro Dios, sería redimido, sería escogido. Pero como la gran mayoría no está preparado, ni lo estará, hermano. La gran mayoría no lo estará. Entonces vendrá el rapto de los redimidos, de los escogidos, y entonces sus ojos espirituales serán abiertos de los que se queden. Y entonces ellos recordarán todas estas palabras y toda esta enseñanza y todo lo que han escuchado acerca de la marca de la bestia, del anticristo. Y entonces sabrán que su única oportunidad es ir a las guillotinas. Y será una persecución, una cosa tan terrible y espantosa, hermano, que yo la verdad no deseo quedarme a esos días. Además, aquí dice la Escritura que ellos recibirán un premio, serán sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. Así lo dice más abajo en el versículo 6, dice: bienaventurado y santo, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Terminando los 1000 años, se acaba el sacerdocio y se acaba el reino, porque es un reino de 1000 años solamente. Pero ser redimido, ser escogido, ser arrebatado, ser primicia para nuestro Dios, ser esposa del Cordero, eso es otra cosa, hermano. Eso es ser ciudadano de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, hermano, tiene un número específico de viviendas, de edificios. ¿Cómo será el edificio, por ejemplo, del siervo Gille Ávila, si ganó miles y miles de almas para Cristo? Todas esas almas, hermano, estarán ahí con él. Si es que lograron también la salvación y llegar a la Nueva Jerusalén, porque no es fácil. No porque el siervo o el evangelista llegue a un lugar y gane muchas almas para Cristo, quiere decir que todas las almas se van a ir o van a llegar a la Nueva Jerusalén. Esto, hermano, es una lucha constante de consagración. Es una lucha constante, es un llamado tremendo del poder de Dios. Pero sí, hermano, el edificio del siervo Gille Ávila es enorme y es grande. Y otros siervos de otras naciones que tuvieron su avivamiento y su tiempo. El avivamiento, hermano, de las ciudades o de los países tiene siervos ahí, hermano, que han predicado la palabra del Señor y han ganado muchas almas para Cristo, y sus edificios en el cielo son grandes. Por eso yo te invito, amado hermano, tú que perteneces a este ministerio, a nuestro ministerio
profético, nuestro ministerio de la palabra, te invito a que pidamos por un avivamiento. Pidamos por el último avivamiento, clamemos por el último avivamiento, porque en este último avivamiento, hermano, ministraremos el evangelio de una manera impresionante, como nunca se ha visto el poder de Dios manifestado, donde la gente venga a la iglesia, hermano, con un agradecimiento muy grande, con un avivamiento. Solamente van a querer orar, ayunar, buscar la presencia, no van a querer salir de la casa de Dios. Ese avivamiento es el que tenemos que orar y clamar, hermano, que venga a nuestras ciudades, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestros templos. Que haya un avivamiento donde multitudes sigan al Señor. ¿Por qué? Porque si no, hermano, no se puede ser un cristiano tibio y frío. Necesitamos avivamiento y el poder de Dios todos los días, hermano, clamarlo y pedirlo fuertemente. Así es, amados hermanos. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Dice así la palabra del Señor. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ok. Vimos que el Señor Jesús le promete a sus discípulos 12 tronos para reinar o para juzgar las 12 tribus de Israel. Por eso digo que si el Señor quiere, puede que eso suceda en estos 1000 años que vienen. Pero, hermano, aquí está hablando de otra cosa. Voy a volver a leer. Dice el versículo 8. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, acuérdense cómo eran los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos, hay un consejo, ¿verdad?, de 24 ancianos para gobernar la Nueva Jerusalén. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, cantaban un cántico nuevo. Un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro. Y este es el misterio al que yo me refería. La palabra habla del libro, pero nosotros casi no hablamos del libro. Nosotros nos interesa los sellos. El primer sello, el segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello. Eso nos interesa a nosotros. Pero a nosotros nos debe interesar lo que dice la Escritura. Todo el capítulo 5 habla del libro. Dice, desde el versículo 1, Apocalipsis 5:1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Por eso le digo, hermano, ponga su atención en el libro. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los 7 sellos, hermano, están encima de este rollo o de este libro para que el libro no se abra. ¿Sí? Los sellos no permiten que el libro se abra. Esos son los 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esto es muy importante, que el ángel gritaba: ¿quién es digno? Buscaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, versículo 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Ninguno, ni aún mirarlo.
El enfoque de este capítulo es el libro, hermano. Tenemos nosotros que prestar mucha atención. Y lloraba yo, dice el profeta Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, fíjese. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo toma de la mano derecha de él, ¿verdad? La mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermano, este cántico habla de los redimidos. ¿Usted qué quiere ser? ¿Quiere reinar 1000 años? ¿O quiere ser redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación? Dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí hay una diferencia, hermano. No es lo mismo reinar en la tierra, aquí en la tierra, a reinar sobre la tierra. Lo que está diciendo aquí acerca de sobre la tierra se refiere a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, los 24 ancianos, que obviamente 12 son los apóstoles del Cordero, porque lo dice 12 cimientos, lo dice, ¿verdad? Que el fundamento, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. El fundamento es de apóstoles y profetas, lo dice la Escritura, siendo Jesucristo nuestra principal piedra del ángulo, ¿verdad? Lo sabemos, la Escritura lo dice. Por eso son 24. Pero 12 son los apóstoles del Cordero. Entonces, hermanos, la Nueva Jerusalén está allá en el cielo. No es que está acá en la tierra. Acá en la tierra está la Jerusalén terrenal. La Nueva Jerusalén está en el cielo y está sobre la tierra. Tiene autoridad con el Señor Jesucristo, es copartícipe con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene autoridad y la Nueva Jerusalén tiene autoridad. Es copartícipe, es la esposa del Cordero. Por eso vienen las bodas del Cordero, ¿verdad? Lo sabemos, amados hermanos. Pero acá en la tierra, el Señor Jesucristo establecerá su reino sobre las 12 tribus de Israel. Y acá en la tierra, el Señor tendrá su manera de gobernar. Y yo no digo que no vendremos y que no descenderemos. Dice la Escritura que los 144,000 van donde quiera que el Señor va. Donde quiera que el Señor va.
Es un grupo selecto que va donde quiera que el Señor va. Entonces, así es, hermanos. Si la Escritura lo dice, así es. Amén. Pero los 144,000 están en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, ¿verdad? Y las 12 tribus de Israel irán a través de estos 144,000 representadas. Estas 12 tribus irán a la Nueva Jerusalén también. Vamos a seguir adelante, amados hermanos, acerca de la primera resurrección. Apocalipsis 20. Aleluya. Dice, pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, hermano, no debemos confundir el arrebatamiento de los muertos en Cristo con este evento que se llama la primera resurrección. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo, hermano, no van a resucitar en carne en esta tierra para vivir en esta tierra, sino que van a resucitar en un cuerpo glorificado, dice la Escritura, para pertenecer siempre al Señor, a la Nueva Jerusalén, a la esposa del Cordero. Esta primera resurrección se refiere a aquellos que van a resucitar en esta tierra para vivir en esta tierra, para estar en esta tierra. Como que les fue dada una promesa de resucitar en esta tierra. Así es. Así que, hermano, la primera resurrección, para aquellos que murieron antes de la crucifixión, se le llama el día postrero. Todos aquellos justos, incluso los que creían en el Señor, pero antes de la crucifixión, el Señor les prometió resucitar en el día postrero, que es esta primera resurrección. Vámonos a Juan 11. Juan 11, capítulo 11, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Marta. Está hablando de la resurrección de Lázaro, hermano. Está hablando Marta. Dice Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, hermano, esta promesa de la resurrección en el día postrero se va a cumplir al inicio de los 1000 años. Cuando va a iniciar el reino milenial de Cristo, viene la primera resurrección. Entonces, todos aquellos que el Señor tenga seleccionado justos para resucitar antes de la crucifixión, todos aquellos que el Señor le ha prometido, como le prometió a Daniel, acuérdense que a Daniel le prometió que iba a resucitar también. Toda esta promesa la sabe el pueblo de Israel. Y viene el día postrero, la resurrección del día postrero, que en Apocalipsis 20 se le llama la primera resurrección. Así que los otros muertos no volvieron a vivir. ¿A quiénes otros muertos se refiere? Bueno, se refiere, hermano, a aquellos que ahorita en este momento están muertos. Todos los que mueren sin Cristo van al infierno. Todos los que mueren, incluso cuando Cristo estaba en la tierra, la gente estaba muriendo sin Cristo, se iba al infierno, porque el judaísmo no salva, el que salva es Cristo. Y todos los que murieron antes de la crucifixión, pero que eran justos, que agradaban al Señor, ¿a dónde iban? El Señor lo enseña claramente, hermano. El Señor lo enseña claramente, ¿verdad? En Lucas 16. Acompáñame por favor a Lucas 16. Mateo, Marcos, Lucas 16. Dice así la palabra del Señor. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí es donde los ángeles llevaban a todos aquellos que le agradaban al Señor. Estamos hablando de antes de la crucifixión. Mismo el Señor Jesucristo está narrando esta revelación. Esta es una revelación. Él está explicando que iban al seno de Abraham, llevados por los ángeles, hermano. Y el Señor sigue, dice, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Para fiestas, para estos 15 años, para todas estas fiestas, hay muchísimo dinero. Sobra. No sé de dónde lo sacan, pero hay. Porque para eso sí hay fe. Ahí sí ponen su fe para despilfarrar y gastar. Pero yo le recordaba, hermana, aquel rico fue al infierno en un día de fiesta. ¿Por qué? Porque está Lázaro el mendigo, hermano. ¿Quién se acuerda de Lázaro el mendigo? A ese no lo invitan. A ese no lo invitaron a los 15 años, a las fiestas. A ese no le procuraban, no lo llevaron a la mesa, no. Porque la gente es elitista. La gente quiere solamente gente bien arreglada, bien vestida, bien peinada, bien perfumada. No van a ir a invitar a un pordiosero, a una persona apestosa. No van a ir a invitar a una persona greñuda, un paria, de esos que andan en la calle. Jamás. Eso usted no lo verá. Pues esa es la injusticia de la vida, hermano. Y Dios ve con desagrado que a toda esa gente se le desprecie y que solamente hagan fiestas y comidas entre ellos. Y a los que Dios quiere que le den, no le dan. Entonces, hermano, los ángeles no vinieron por el rico, no vinieron por el que hacía fiesta, no vinieron por el que hacía 15 años de despilfarro. Los ángeles no vienen por esos. Vino por Lázaro, hermano. Por eso, hermano, debemos analizar cómo queremos ser nosotros. ¿Qué clase de justicia estamos haciendo o de injusticias estamos haciendo? Y debemos arrepentirnos. Y debemos humillarnos. Y debemos de hacer la justicia de Dios para que seamos llevados por los ángeles. Ya no al seno de Abraham. Porque dice la Escritura, hermano, que había una cima. Dice, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Es que a veces, hermano, nosotros recibimos males y pensamos que Dios no está con nosotros porque recibimos males. Pensamos que Dios no nos ama porque recibimos males. Pensamos que Dios nos ha maldecido. No, mi hermano. Todo aquel que recibe sus males en esta vida recibirá sus bienes en la otra. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieseis pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí hay una confusión, hermano. La palabra cima con cima, es una montaña. Entonces, ¿cómo se puede ver del seno de Abraham a donde está el rico en el tormento si hay una montaña? Una gran cima, una gran montaña, pues no se puede ver. Pero la Escritura no dice eso, hermano. La Escritura no dice que hay una gran cima, una gran montaña, sino dice que hay una gran cima con S. Lea bien, una gran cima no se para. La palabra cima con S, usted búsquela ahí en su celular. Cima con S.
es un barranco, hermano. Es lo opuesto a cima con C. Cima con S es una hendidura profunda que no se puede pasar de aquí para allá. Esa gran barranca no permite que salten, ni que vuelen, ni que nada de aquí para allá. Entonces es muy importante, hermano, leer la escritura como está escrita, cima con S. Muy bien, amados hermanos, vamos a seguir adelante en la escritura. Aleluya, gloria al Señor. Sí, hermanos, así lo dice la escritura. Lucas, ya leímos todo esto y vámonos a Efesios 4:8. Efesios 4:8. Efesios 4:8 dice así la bendita palabra del Señor. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, el Señor Jesucristo desciende al seno de Abraham y lleva cautiva la cautividad, porque esta es una cautividad. Todos los hombres justos que morían hasta antes de la cruz no iban al cielo, sino que iban al seno de Abraham. Por eso el Señor tuvo que descender y tomar esta cautividad y llevarlos al paraíso de Dios, donde está el árbol de la vida. Lo dice Apocalipsis 2:7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí es donde llevó el Señor a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham, los lleva al paraíso de Dios, donde está el árbol de la vida. Y mire, hermano, esta promesa se la hizo el Señor Jesús a aquel que estaba con él en la cruz, Lucas 23. Si recuerda, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas 23 le hace esta promesa, versículo 43. Y le dice, desde el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Muy bien, amados hermanos. Antes de la cruz, sabemos que hay una promesa de resurrección. Después de la cruz también, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, ser escogidos, redimidos, es algo sumamente muy importante. Vámonos a Apocalipsis 20, ya para dar conclusión, hermano, al tema que estábamos leyendo. Versículo 6 dice, versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hermano, mucha gente me ha escrito y me ha dicho que en el video que hice acerca de Ucrania, yo dije que se está preparando, ¿verdad? Rusia, Vladimir Putin, que es Gog y Magog,
para el camino hacia Tierra Santa. Y la gente me dice que esa no es la guerra a la que se refiere la Escritura, sino que Gog y Magog es después de los 1000 años, como acabamos de leer aquí. Así me dice la gente, hermano, esta guerra de Ucrania no tiene nada que ver con la guerra de Gog y Magog, porque será después de los 1000 años, me dicen los hermanos. Entonces, hermanos, qué bueno que hoy estamos leyendo este pasaje para poder explicar las cosas como dice la Escritura. La guerra, hermano, final que dice la Escritura que viene sobre Israel es la guerra donde el Señor Jesús descenderá a defender a Israel. Amén. El Señor Jesús descenderá a defender a Israel. Esto está en Apocalipsis 19, ¿verdad? 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para la batalla. Dice, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto también lo menciona el versículo 10 de Apocalipsis 20, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir que dentro de poco tiempo, dentro de unos años, en el fin de nuestra era, la bestia será apresada y con ella el falso profeta y serán echados vivos, estrenarán el lago de fuego dentro de poco tiempo la bestia y el falso profeta. Pero Satanás será echado al abismo, atado, y saldrá a engañar a las naciones otra vez. Vea, hermanos, que dije otra vez. ¿Sí? Quiere decir que Gog y Magog en este momento está siendo engañado por el diablo. Y saldrá a engañar a las naciones otra vez. Pero en estos momentos también Gog y Magog está siendo engañado. Porque Rusia es una potencia, hermano. No es cualquier país. Así es. Rusia es líder. Más que China, más que Corea del Norte, más que Irán. Rusia es más que todos los países que son comunistas. El líder principal, Gog y Magog, Vladimir Putin y Rusia, está en la profecía bíblica para nuestros días. En estos momentos se está desarrollando la profecía bíblica, amados hermanos. ¿Y cómo es que encuentro esta conexión? Bueno, la conexión la encuentro aquí, hermano, en Ezequiel 39, que hemos leído. ¿Por qué Ezequiel 39 tiene conexión con Apocalipsis 19, que habla de la derrota del falso profeta? Porque aquí lo dice la Escritura, mire. Dice Apocalipsis 19, 17, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Esa es la conexión. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ezequiel 39, vámonos a Ezequiel 39. Vamos a leer lo mismo, hermanos.
Este es el mismo evento del que habla Ezequiel 39. Dice así la bendita palabra del Señor. Ezequiel 39:1 dice: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, desde donde está Rusia, el norte, el frío, el hielo, y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Sí? Esto que el Señor le está diciendo, que es donde va a morir allí Vladimir Putin, hermano, se va a cumplir en nuestros días. Versículo 17, que es donde está la conexión entre los dos pasajes. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de macho cabrío, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. ¿Sí, mi hermano? Esta es la conexión que hago de los dos pasajes. Así que en nuestros días veremos la muerte de Vladimir Putin, Gog y Magog. Si nosotros la veremos o si ya no la veremos, eso ya es cosa del arrebatamiento de la iglesia. Pero en este momento estamos viendo ya el desarrollo de la profecía bíblica, amados hermanos. Por eso, esta es la conexión que yo mencioné en el video y que sigo mencionando. Pero 1000 años después, Apocalipsis 28, y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hermanos, la gente que va a entrar al milenio, no toda la gente va a ser buena o que va a ser cristiana, vamos a decirlo así. En la persecución y en la gran tribulación y en la marca del sello del diablo, hermano, de la marca de la bestia, mucha gente, hermano, mire, va a procrear en aquellos días. Incluso en el mismo día que el Señor descienda para defender a su pueblo Israel, habrá muchos naciendo alrededor de la tierra, porque cada día nacen gentes. Así que entrarán al milenio, hermano, muchas personas descendientes de Gog y Magog. Un saludo a todos los hermanos rusos, que tengo un testimonio muy hermoso de aquel pastor que le predicó a los 7 ancianos, ¿verdad? Un testimonio muy hermoso. Yo le hablé al pastor, le escribí al pastor, no recuerdo su nombre del pastor, pero usted búsquelo en internet, el testimonio de los 7 ancianos rusos. Es un testimonio que me gusta mucho, la verdad. Y aprecio mucho a todos los hermanos rusos. Pero esta descendencia de Gog y Magog seguirá, hermano, porque la vida sigue, porque sigue naciendo gente, porque sigue llenándose la tierra. En 1000 años, sí, la tierra volverá a ser llenada, hermanos. Por eso dice que es como la arena del mar. Gog y Magog son como los líderes armamentísticos de la batalla después de los 1000 años. Al final de los 1000 años, el diablo saldrá a engañar. Y otra vez, estos rusos, Gog y Magog, liderarán al mundo entero para que haya una batalla final. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos, la ciudad amada, que es la Jerusalén terrenal,
Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí no habrá carne de reyes, no habrá la cena de la que habla la Escritura, que vengan las aves a comer. No, no, no. Ahí dice que descenderá fuego del cielo y los consumió. Por eso la profecía de Ezequiel 39 tiene cumplimiento en Apocalipsis 19:18. Es la misma cena de la que habla el Señor, que vienen las aves a comer, donde va a morir Vladimir Putin y todo su ejército, hermano. Y también, hermano, dice, y el diablo que los engañaba, versículo 10, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, esperando que sea de gran bendición para sus vidas esta palabra. Y cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo llegar al WhatsApp con gusto, o en los comentarios en YouTube, los comentarios en Facebook. Yo los leo, hermano, y con gusto, aleluya, les contestaré. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor, que me has permitido hablar con mis hermanos a través de este medio, Señor. Que sea de edificación esta palabra, Señor, porque en tu pueblo, Señor, no debe haber ninguna clase de duda, Señor, sino debe de haber, Padre Celestial, fe, santificación, conciencia de la verdad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús seguimos tus pasos. Guárdalos, Señor, de todo engaño del enemigo. Guárdalos, Padre, de toda confusión. Guárdalos, Señor, para que sean prosperados y bendecidos y sigamos adelante guardando alimentos, guardando agua, guardando todo lo que es necesario, Señor, porque muy pronto, Padre, las cosas se van a complicar. Guarda a mis amados, a mis consiervos, Padre Celestial, para los tiempos difíciles que ya vienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.